Bendiciones, hermanos. Bendiciones a todo aquel que vea este video. Acá dejamos un saludito por la duda. Dios los bendiga. Bueno, vamos a comenzar. Ya hemos estado orando y alabando y adorando al Señor. Vamos a comenzar con el tema de hoy. El título es Inventores de Males. Así como dice, Inventores de Mal. Vamos a estar leyendo Isaías, luego varias escrituras. Isaías, capítulo 5, vamos a estar leyendo el versículo 20. Y dice así, leemos la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y todos decimos amén. Dice así la palabra del Señor: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Esto es palabra del Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y esto está hablando de la iglesia actual de hoy. ¿Qué es inventar males? Significa tener una mente reprobada. ¿Y por qué hacen eso? ¿No? ¿Por qué hacen eso los cristianos, no? Porque son malos, sí, ¿no? ¿Y nosotros nos consideramos buenos acaso? ¿Qué dice la Escritura? Porque la Escritura nos tiene que confrontar, nos tiene que reprender, exhortar, ¿no? Guiar. Romanos 3, ¿qué dice? Yo siempre hago hincapié en esto porque no es que quiera cambiar el mundo, ¿no? Ya Cristo cambió el mundo. ¿Qué dice? Romanos 3:12, que alguien lo pueda leer, solamente el 12, no vamos a... Todos se desviaron a uno, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. ¿Te das cuenta? Pero cuando llegó Cristo, alguien le dijo, maestro bueno. Y Jesús que le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solamente Dios. Bendiciones, Eugenio. Solamente el único bueno es Dios. Así que ¿alguien se puede considerar bueno? ¿Cuántas personas escucharon decir, aquel persona es buena? Ni siquiera tiene a Dios, por lo menos tuviese a Dios en su corazón, a Jesús en su corazón. Bueno, por fe estás declarando, ¿no?, que esa persona, Jesús le va a decir, buen siervo, pero no quiere decir que sea buena la persona. ¿Cómo es nuestro corazón? Ya lo leímos muchísimas veces. Jeremías 17:9, que alguien busque. Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Te das cuenta que dice según su camino? ¿Y quién es el camino? Jesús. ¿Te das cuenta? Acá te está hablando de la salvación y está hablando de las obras también. Según cómo recompensa el Señor, a cada uno según sus obras, ¿sí? Entonces, ¿quién puede examinar nuestro corazón? ¿Algún hombre? No, solamente Dios. Y Jesús mismo, cuando vino, y cuando hablaban los escribas, los fariseos, los saduceos, etcétera, ¿no? Él ya sabía las intenciones que él tiene, ¿no? ¿Por qué vaciláis en vuestros corazones? Le decía incluso a los discípulos, ¿no? Porque Él es Dios. Ahí tenés la mitad humano, mitad Dios, ¿sí? O 100% humano, 100% Dios, como quieren ustedes llamarlo, ¿no? ¿Y quién conoce nuestro corazón? Es Dios, no el hombre, ¿sí? Bueno, yo no puedo saber lo que tiene en su corazón mi esposa, o el hermano Nelson, Norma, Adela o Reinaldo. Y ustedes, lo que yo tengo en mi corazón.
Por eso dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que yo venga. El ser humano es terco y juzga. ¿Cómo te constituye eso? Malo. ¿O no? ¿O no juzgamos a otro cuando vemos a otro? ¿Por qué dice la palabra, tú que juzgas, te juzgas a ti mismo? ¿Por qué dice la palabra, por qué mirás la paja que tiene el otro y no la viga que tenés vos? Porque vos sos más pecador que él, está diciendo. Entonces, Dios es el único que puede examinar nuestro corazón. Y hay que pedirle que examine nuestro corazón, como pedía el rey David, ¿sí? Escudriña mi corazón si hay algún pensamiento malo, ¿no? Malas intenciones, etcétera. Entonces, si nuestro corazón es así, nuestra mente, ¿cómo es? De la misma forma. ¿Está comunicada o no? O está fuera del corazón y la mente está dentro. Bueno, entonces, el corazón, como dice, es engañoso, peor que cualquier cosa, ¿no? Ya vemos que todas las cosas son engañosas y el corazón es aún peor. Ahora cada uno pide al Señor dirección, ¿sí?, sobre lo que tienen que entender cada uno. 4, yo no quiero imponer nada. 4 de Efesios, 17 al 19. Y acá está nombrando dos tipos de gentiles, uno que es creyente y el otro que no es creyente, ¿no? Entonces está diciendo que tu vida es nueva, ¿sí?, que ya no debes continuar viviendo como la vida antigua. 17, Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de injusticia. Y el 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén, hasta ahí. ¿Te das cuenta? Nosotros no aprendimos así a Cristo, entonces no nos tenemos que conducir de esa manera. Entonces dice, ¿por qué fue? Por la dureza de su corazón. Ahora Tito capítulo 1. Dios de cada escritura nos va a ir hablando a cada uno siempre y cuando estemos dispuestos, ¿no? Amén. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. Tito. Tito 1, 4. 15, 16. Por eso no se apresuren, los que tienen teléfono no se apresuren, ¿sí? Porque los que tenemos la Biblia vamos más lento. Y busquen bien si van a buscar con el teléfono. ¿Qué dice? Tito 1, 15 al 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero por los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobado a toda buena obra. Y dice, ¿quiénes son estos? Los corrompidos e incrédulos. Se me movió ahora. Los corrompidos e incrédulos, ¿sí? Ahí tenés los incrédulos y tenés los que se corrompen, ¿sí? Tener dos tipos de personas. Hay muchos que desechan, ¿no?, la gracia de Dios. Entonces dice reprobados en cuanto a toda buena obra, ¿no? Hablamos al principio de una mente reprobada, que es inventar males. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas personas, ¿no? Por lo general los incrédulos son estos, ¿no?, que inventan mal. Porque el Señor mismo dice, os entregarán, inventarán males. ¿Acaso qué inventaban cuando lo entregaron a Jesús, a Pablo y todo? Aunque algunas cosas parecían ciertas, pero siempre tuvieron que buscar testigos falsos, ¿sí? Entonces, hay muchos que inventan males, ¿sí?, acerca de nosotros, ¿sí?
porque otra no les queda. Más cuando más nos metemos en los asuntos de Dios, más te va a atacar el diablo, ¿sí? Más de gente se va a levantar para atacar. Quiere decir que estamos caminando bien, ¿no? Pero cuesta, ¿no? Porque uno depende cómo está en ese momento, si está en la carne o está en el espíritu. Si está en la carne querés mandar a todos a pasear. Si está en el espíritu los bendecís. Si está en la carne los maldecís a todos. Los querés matar. ¿Te das cuenta? Por eso tenemos esta rivalidad. Tener la carne y el espíritu. Entonces, Dios nos manda a ser espirituales, y me refiero a andar en el espíritu, no dando lugar a la carne. Esos son los puros, ¿entendés? Los puros, que nadie te puede juzgar por lo que vos comés, ¿entendés? Porque vos, con acción de gracia, orás por esa comida, ¿no? ¿Te das cuenta cómo hizo Jesús? Bendijo las comidas, ¿no? Ya está todo bendito. Dice, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, mate y come. No he comido nada inmundo. No llame inmundo a lo que yo he santificado. Y estaba hablando de los gentiles. ¿Sí? No es que vos te tenés que santificar, aunque te tenés que santificar, pero no, con tu fuerza no puedes hacer nada. Él te va a santificar por completo. ¿Entendés? Ya está santificado. Porque Jesús le dijo, el que ya está limpio por la palabra. ¿Entendés a lo que voy? Pero el que se lava la ropa, mejor todavía. ¿Te das cuenta? Porque vas a tener galardón. Y es lo mismo que los dones. Los dones y el llamado no son irrevocables. ¿Qué quiere decir irrevocable? Que Dios no te lo quita. Nadie te lo puede quitar. ¿Te das cuenta? Por eso dice Romanos 8.1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso dice, aquellos que no andan según la carne, que es la gente del mundo, si no creíste en vano. Y lo que habla de eso, que también tengo un título para hablar sobre eso, es que aquellos que se refiere Pablo no creían en la resurrección. Entonces, si vos no crees en la resurrección, Cristo murió en vano para vos. Pero es verdad que Cristo resucitó y que vive. ¿Te das cuenta? Entonces, el espiritual juzga todo y no es juzgado por nadie. ¿Entendés? Por eso el Señor dice, no juzguéis nada. ¿Sí? Si sos espiritual, no juzguéis nada. Juzgad los asuntos de la iglesia para que crezca la iglesia, para que se solidifique, se edifique bien. Pero si no, no juzguéis nada, porque al mundo y a los ángeles vamos a juzgar después, si es que reinamos con Cristo. Pero el Señor, que es el juez, nos manda a no juzgar nada antes de tiempo, solamente a la iglesia para que crezca. Juan 3:17. Juan 3:17. 3:17 al 21. ¿Qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque ha creído en el nombre, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesta que sus obras son hechas en Dios. ¿Te das cuenta? Las obras son hechas en Dios, no en nosotros. Sin mí nada puedes hacer. ¿Van entendiendo? Ahora, quiero que entiendan. ¿Jesús puede decir algo equivocadamente? No, porque Él es Dios. Ahora, mira lo que dice esto. El versículo, enfóquense y leanlo espiritualmente, discerniendo lo que está diciendo acá. Esta es la condenación. Está establecido una condenación para el hombre, ¿no? Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Es así o no? Y esta es la condenación. La luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Vino al mundo. Está hablando a todo el mundo, ¿sí o no? A los que estuvieron, los que estamos y los que van a estar. Y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. ¿Qué amaron más? Las tinieblas que la luz. No amaron a Jesús. Amaron este mundo. Por eso dice, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si vos le preguntas a cualquiera, te va a decir, se ama al mundo. Sos un mentiroso.
El tema es reconocer. Cuando uno reconocemos, ahí Dios va a estar para guiarte. Porque sus obras eran ¿qué? Malas. Por eso, por gracia. Dios vio que la humanidad estaba toda condenada y trajo a Jesús para salvarla toda. ¿Y qué dijo? Lo que dijo Normita. Lee el 18 de nuevo, la primera parte. El que en él cree... El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Ves lo que está diciendo ahí? Es por el creer, es por fe, es por gracia, no es por obra para que nadie se glorie. Eso hay que entenderlo de una vez. Pues hay muchos que nos quieren entender. Pero ¿qué pasa? Si vos haces obra, ¿entendés? Y vos decís, yo vine al cielo por las obras. ¿Qué te va a decir Cristo? Sí, vení, pasá. No, mi sangre no te redimió. Y después, si vos ves Hebreos 6, 4, 6, que muchos hacen énfasis en eso, que no podemos proceder al arrepentimiento, si vos lo lees de la Septuaginta, no está. Capítulo 6 no está en la Septuaginta, está el 5 y está el 7. Y que dice que ya vos lo tenés que leer con el entendimiento. Pero igual no es ese pasaje que yo quería leer, se los dije, pero se los voy a leer igual. Ya que quieren que lo lea, vamos a leerlo. Hebreos, léelo vos, Pastora Marcela. 6, Hebreos 6, 4 al 6 detenidamente. ¿Sí? Escucha, ahí te lo va a leer. Porque es imposible que los que una vez iluminados fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Te das cuenta? Es imposible, dice. Ahí te lo está diciendo en el título, en la introducción. Es imposible. ¿Cuántas veces cae justo? Le pregunto a ustedes. ¿Cuántas veces? Díganlo, sin miedo. ¿Cuántas? Muchas veces cae justo y de todas, no de algunas. Dios lo levanta. ¿Sí? Y dice que Él nos va a guardar sin ¿qué? Sin caída, hasta el día de su venida. Entonces cuando vos ves que en la Septuaginta no está esta palabra, y está en la Reina Valera, y muchos la tuercen, diciendo que si vos pecás es imposible que Dios te dé arrepentimiento. ¿Dónde está la gracia? Me pregunto yo. ¿Dónde está la gracia? O como aquello que dice, el fin de la gracia se acaba. ¿Quiénes van a ser salvos después que la iglesia supuestamente se vaya antes de la tribulación? La iglesia tiene que pasar por tribulación, porque dice que por muchas tribulaciones, ahí tenés tribulación, gran tribulación y la gran tribulación. 3 tribulaciones para que se me entienda. Por muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. ¿Y Pablo la sufrió? Ya la sufrió Pablo. Pablo no la va a sufrir. ¿Pablo murió? Sí. Por eso la muerte es ganancia. ¿Te das cuenta? Porque vos te evitás todas las tribulaciones. Pero si estás vivo, aguantate las tribulaciones. Aguantate las pruebas, porque las pruebas te van a fortalecer. Las pruebas no son para debilitarte, para destruirte. Son para fortalecerte en el Señor. Fíjate Pablo, las pruebas que pasó. ¿Sabe qué nombre que va a tener Pablo? ¿Sabe qué entrada que va a tener Pablo cuando entre al reino de los cielos? Entonces, cuando entre con el cuerpo glorioso, renovado, ¿no? Entonces, sigamos. ¿De qué forma nos damos cuenta que no somos de esos que aman la maldad? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que no somos como la gente del mundo que hace maldad porque sí? Cuando hacemos buena obra. Y cuando las hacemos en Dios, como hemos leído. No en nosotros mismos. Nada podemos darle. ¿Sí? ¿Tienes que corro esto? Se cayó. Nada podemos dar al Señor. Solamente rendición. Rendirnos ante Él. Y no es que la hacemos nosotros, es el Señor que la hace. Sin mí nada puedes hacer, como dice Juan 15, ¿sí? Ustedes lo pueden buscar, el versículo 5. Ahora vayamos a Proverbios. Proverbios, capítulo 1, al principio.
Proverbios 1. Vamos a leer. Esperen que está mal. No es el 1. A ver. Sí, es el 1. Estaba mal yo. Leo del 29 porque es larguito. Del 1 al 29. Y esto está establecido, no es que lo van a hacer algunos y otros no, ¿viste? Es todo ser humano. Sin Dios va a tropezar siempre, va a caer. ¿Qué le pasa a la mujer esa que está con el cáliz de su pecado, por decirlo así, de la sangre de los mártires? ¿Qué está? ¿Embriagada o no? Y después, ¿qué dice el ángel? Ha caído, así como Satanás, cayó. Al anticristo y al falso profeta, ¿qué le va a pasar? Van a caer al lago de fuego de azufre. Entonces el 29 dice, por cuanto, como dice Romano, todos pecaron. Este dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, como leímos, casualidad no, la semana pasada hablamos de la sabiduría y el conocimiento, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión. La carne odia la reprensión, el espíritu ama la reprensión. Y menospreciaron toda reprensión mía, que la reprensión es amor. Comerán del fruto de su camino. Dios le va a dar el deseo de su corazón. Y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. Y la prosperidad de los necios, mirá, tremendo, la prosperidad de los necios. Aquellos que te venden el evangelio de la prosperidad, acá lo llaman necio y no sabio, ¿sí? Porque buscan la prosperidad y no buscan el reino de Dios y su justicia. Que encima Dios te va a dar toda la prosperidad que Él quiera. Es absurdo buscar la prosperidad, buscar la añadiduría cuando no estás haciendo la voluntad de Dios. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará ¿a qué? A perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin que, como dice el Salmo 91, sin temor del mal. ¿Te das cuenta? Y esto es tremendo, porque vos preguntate, ¿estás oyendo al Señor? ¿Estás oyendo verdaderamente o estás oyendo pesadamente? Porque mira, no es por juzgar, porque dice la Escritura que los días postreros, y ya estamos, van a ser malos, peor que antes. Y lo están llamando bueno, como leímos el primer versículo, a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. Entonces dice, ¿realmente lo oíste? ¿O oíste pesadamente? Porque dice, tendrán comezón de oír la palabra de Dios, la sana doctrina. Porque si no, vos tenés que habitar confiadamente. Como el Señor dijo, por nada estés afanado. Vos te preocupás por algo, pregúntate, ¿te preocupás por algo? Sí, por el kiosco, por el perro, por mi hijita, por mi hijo. Y cada uno, no es por hablar de vos, pero yo me preocupo por la diálisis, por la salud. Ahora me salió ¿cómo es que se llama? El retiro del trasplante, me lo van a sacar el riñón. Y tendría que estar contento, y no. Uno está, viste, ansioso, ya hablamos de la ansiedad, uno tiene miedo. Entonces realmente estamos yendo al Señor. Porque dice, si me oís realmente, no vas a endurecer tu corazón. Si no me oís, ya endureciste tu corazón. Ahora Faraón lo escuchó a Moisés y a Aarón. No lo escuchó. Si lo hubiese escuchado, pues sí, pero lo escuchó, recibió, el mensaje lo recibió. Pero el oír se refiere al obedecer. El que tenga oído, obedezca. Por eso dice, en la Septuaginta dice, el que tenga oreja, oiga. Todos tienen oreja, pero no todos oyen. ¿Te das cuenta? Entonces, más el que me oyera habitará confiadamente y vivirá tranquilo. No importa que seas rico o pobre, vas a estar tranquilo, sin temor del mal. Como dice el Salmo 91, no te vendrá ningún mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Sigamos. Debemos oír a Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie me las arrebata o quita de mis manos. Ese es otro versículo que afirma la salvación. Somos ovejas.
Dice Dios y promete Dios y jura Dios que nadie las arrebatará de sus manos. Imagínate, Dios nos tiene escondidos, dice, en su mano. ¿Quién te puede arrebatar de ahí? Como dice también en Romanos, ni la vida, ni la muerte, ni ángel, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar de qué, del amor. Y todos dicen, sí, no, del amor, pero ¿qué es el amor? Es la salvación. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Qué es Jesús? El nombre es Yeshua. Salvación. Nos dio la salvación. Y al creer en esa salvación, tenemos vida eterna. Veamos la consecuencia ahora de no oír, ¿no? De no obedecer. Salmo, ahí cerquita. Salmo 81. Salmo 81. 11, 12. O sea, la gente tiene que entender que cuando va a una iglesia, sea la iglesia que sea, chiquita, grande, esté en cualquier parte del mundo, en Texas, donde sea, si no te confronta, no te duele, no te traspasa con una espada de doble filo, que esa espada es Jesús mismo, ¿sí? No sirve de nada. A todos lo que le digo, a todos, Jesús mismo dijo, lo que digo a ustedes, a todos se lo digo. Entonces, la palabra, ¿qué dice? ¿Qué dice que la palabra? Es viva y eficaz, más cortante que espada que penetra hasta partir el alma, las coyunturas de los tuétanos. Tu alma, tu coyuntura, tus tuétanos tienen que temblar delante de la presencia de Dios, delante de la palabra de Dios. Te tiene que confrontar, ¿sí? Pedro, por ejemplo, lo negó 3 veces. ¿Y cómo estaba? ¿En el espíritu o en la carne, Pedro? En la carne. Ahora cuando lloró, dice, amargamente. ¿Quién puede llorar amargamente? Ni siquiera sabes si sos vos el que está llorando, ¿no? Claro, verdaderamente se arrepintió. Y reconoció quién era Cristo ahí. Y ahí empezó a caminar bien. Pero tenemos momentos, porque después Jesús, Pedro, por ejemplo, ya al verlo a Jesús resucitado, lo llama a Jesús aparte, le pregunta 3 veces si lo amaba, ¿no? ¿Me amas más que esto? Y se entristeció él. ¿Por qué se entristeció? ¿Quién estaba dominando ahí? La carne. Porque dice que Dios no añade tristeza a Dios. ¿Entendés? Al contrario, tenés que estar alegre si está Cristo. Todo lo que Él diga, amén, amén. La palabra de Dios es sí y amén, ¿o no? Entonces, después lo seguía el más pequeño, Juan, el amado. Lo seguía, porque Juan también lo amaba. Pues imagínate, si Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas más que esto? Y los demás se quedaron Pancho ahí, sentado. Y Juan dijo, no, yo también lo amo, yo lo voy a seguir. ¿Y por qué Pedro? Y Pedro dijo, ¿y este qué? Echalo, sacalo de acá. Eso es egoísmo. Celo, envidia, ¿no? ¿Y qué le dijo? Ahora por eso yo voy a hacer que él sea el más viejito de todos. Va a ser el último en quedarse. Y a ese le voy a dar la revelación del Apocalipsis y de lo porvenir. Y era el amado. ¿Entendés? Pero Pedro, así todo, con un corazón cambiado, ¿sí? Nada más que después fue regenerado cuando vino el Espíritu Santo. Pero hoy la iglesia, después de pasar todos esos procesos, ¿cómo tendrían que estar? Tendrían que estar para arriba. Sin embargo, no es así. No es así. Por eso se cumple lo que dice la palabra. La maldad se multiplicará. Vos haces así. Empezás a multiplicar la maldad de aquellos días hasta ahora. Imagínate a lo que llegó la maldad. Entonces, seguimos. 81 hemos leído, ¿no? El 11 y el 12 no. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¿Te das cuenta? ¿Y Jesús quién es? Consejero fiel. ¿Te das cuenta? Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces no quisieron oír. Y esto lo está diciendo Yahweh, lo está diciendo el Padre, el Dios Todopoderoso. Y a Jesús, cuando Jesús le estaba hablando a los discípulos, ¿qué dice? Dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y se fueron, lo dejaron solo. Y estaban los otros discípulos ahí, y Jesús le dijo, ¿acaso ustedes se quieren ir? Y Pedro solo fue Pedro. ¿Por qué fue Pedro, no fue Juan y no fue Judas? Porque Pedro era el que iba a comandar.
¿Te das cuenta? El que le iba a enseñar, el que iba a hacer que las ovejas no se peleen. Dice, ahí tenés a mis ovejas, ¿no? Cuídala. Es una forma de decirle, cuídala, enséñala, encamínala, ¿no? Pedro era el representante, ¿no? De la iglesia. Por eso a él le dijo, todo lo que atares, ¿no? En el cielo será desatado en la tierra, y todo lo que ates en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, así, parafraseando un poco. Entonces, ¿oímos o no oímos? ¿Qué dice acá? No quiso oír Israel, pero mi pueblo no oyó mi voz, dice. ¿Y qué leímos al principio? Todos se desviaron, algunas se hicieron inútiles, ¿no? Entonces sabemos que todo es cíclico, todo se repite, ¿no? Es un espejo. Vos mirás el espejo y ¿qué hace el espejo? ¿Te muestra algo oscuro? No, te devuelve la imagen, ¿o no? Entonces es una imagen. Hoy vemos por espejo, dice. Esto es así, vos pones un espejo y te refleja lo otro, ¿o no? Entonces, Oseas ahora. Espero que se entienda esta palabra, estoy tratando de ser lo más entendido posible. 4:6 de Oseas. Ya lo leímos un montón de veces. Y pueblo... El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Te das cuenta? Está hablando al creyente, en realidad. Si fue con Israel, también es con la iglesia, y será en el último tiempo también. Muchos piensan que la palabra habla de Israel, pero lo que Jesús dijo, como yo dije antes, lo que digo a ustedes, a todos se los digo. Ahora Isaías, el último, 66, versículo 4. También yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que me temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Ahí está, hasta ahí. Lo que me desagrada. Ahora, lo que agrada a Dios, ¿qué es? Sí, pero dice, la fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Entonces no tenían fe, no creían lo que Dios le estaba diciendo. Y dice, lo que temes te sobrevendrá. ¿A quién dice que hay que temer? Hay que temer al diablo, a la muerte, a los ladrones, a los hechiceros, a los brujos, a los macumberos. ¿A quién hay que temer? A Dios. ¿Te das cuenta? Cuando vos ya tenés esa convicción, no es solamente de oídas. Cuando vos realmente sabes eso, entendés eso, ¿no? Por eso habla Daniel, los entendidos, Daniel 12. Por más que venga el diablo, se te presente acá, vos no tenés que temer. Vos no tenés que temer. Teme a Dios. Porque ese es el principio de la sabiduría. Si no, no tenés sabiduría. Si no temes a Dios, no tenés sabiduría. ¿Y por qué dice Apocalipsis en muchos lugares a los que tengan oídos, que oigan? ¿Por qué dice eso? Y prácticamente Apocalipsis no sucedió todo. Estamos en los comienzos de Apocalipsis, estamos en las iglesias. ¿Y por qué dice el que tenga oído, oiga? Si supuestamente las ovejas oyen y obedecen, porque no están obedeciendo. Y te están hablando de un avivamiento por todos lados. Sí, porque allá en Irán no sabés el avivamiento que hay. Sí, están creyendo en el Señor y muchos están siendo matados. ¿Sí? Pero el avivamiento tendría que ser a los que creen. Sí, va a haber un avivamiento, porque si vos ves lo que sale en la gran tribulación, es lo que Dios le prometió a Abraham. Contá la arena y contá las estrellas. Ahí tenés las dos naciones, la arena y las estrellas, Israel y la iglesia. ¿Te das cuenta? Ahí tenés a los dos. Después pídanle al Señor más sabiduría sobre eso. ¿Será que oirán, digo yo? Y si oyen, sí oyen, porque tienen oído. Todos oyen, ¿no? Preguntale a la pastora si oye cuando pasa el tren. Preguntale. Sí, le rompen los tímpanos. Bueno, así es la iglesia. Así es la iglesia. Dura esta palabra. Esto es lo mismo. Aunque eso es un ruido, ¿no? Pero molesta.
Sí. A lo que voy, molesta. Entonces vamos a estar apercibidos cuando suene esa trompeta, vamos a querer oír esa trompeta si no lo queremos oír a Él. ¿Cómo vamos a oír la trompeta de Dios? En el arrebatamiento. Segunda de Tesalonicenses. ¿Por qué está escrito Segunda de Tesalonicenses entonces? Acuérdense del título. Está pidiendo el ventilador, pero cambia ya. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 10 al 12. No, el 9, puedan leer del 9 al 12. Y dijo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Te das cuenta? No creyeron la verdad. El amor de la verdad, dice, para ser salvo. Si es amor, no es obra. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios permite esto, que se presente este inicuo, pero ya está el misterio de iniquidad. Bueno, ¿viste? No, El ventilador. Ventilador no quiere más. ¿Querés traerte el otro? Cuidado que ahí van a salir volando ustedes con el otro. Entonces, sigo. Mientras la pastora cambia el ventilete. Fíjense que, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. ¿Ves? ¿Quiénes son? Los que se pierden, los incrédulos. Hay muchos que dicen, no reciba la marca. El cristiano no puede recibir la marca, porque ya tiene una marca, no puede recibir otra marca. Ya fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Fuimos sellados, ¿te das cuenta? Y como dije, los dones no son irrevocables, incluso el llamado a la salvación tampoco es irrevocable. ¿Dios cambia a Dios? ¿Dios cambia de parecer? No, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia nunca Dios. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, porque no quisieron creer la verdad, te está diciendo. Ahora, lo que está diciendo esto, ¿dónde está el avivamiento? ¿Qué dice la palabra Mateo 24? Y será predicado este evangelio a todo el mundo y luego, y dice, ¿este evangelio va a ser creído? No, va a ser predicado. Es otra cosa. Una cosa es ser predicado, pero no van a creer. ¿Te das cuenta lo que está diciendo acá? Por eso la maldad se multiplica. Entonces la gente confunde la maldad con que vos recibas, la gente reciba. Y vos podés estar en un estadio con 400.000 personas, hacer una oración y ya son todos salvos. ¿Vos pensás que son todos salvos? Lo único que va a ver si son salvos o no, si verdaderamente creyeron, es Dios. Entonces el ser humano, ¿cómo juzgamos nosotros? Yo le pregunto, ¿juzgamos con justo juicio? No, según la vista juzgamos, según como vemos. Si no, anda Génesis. ¿Qué hizo Adán y Eva? Vieron que el árbol, eso lo dimos la semana pasada, vieron que el árbol era bueno cuando no era bueno el árbol, y codiciable para alcanzar ¿qué cosa? Sabiduría. La sabiduría terrenal, ¿no? Animal, terrenal y diabólica. Esa es la sabiduría que tienen muchos. No es sabiduría, es necedad. La sabiduría que viene de lo alto, que es pura, ¿no? Como hemos leído, que les leyó el hermano la semana pasada. Entonces, ahora van entendiendo que este anticristo se va a manifestar primero. Uno viene un caballo blanco con un arco. ¿El arco quién es? ¿Quién era? Si ustedes se acuerdan de la sierva de... Espera que se venga el nombre. De Sara, ¿no? Era Agar, ¿no? Bueno. Y el hijo que dice que iba a ser arquero. Y el anticristo tiene un arco, pero sin flecha. ¿Qué quiere decir? Que el anticristo, ¿sí? Que es el macho cabrío que viene de Occidente, ¿sí? Va a hacer guerra con el carnero, que es Irán, Elam,
o Persia, y le va a sacar, le va a arrebatar el arco, y va a traer el arco. Mira, yo gané, yo destruí a los iraníes. Eso es lo que va a hacer, eso es lo que va a suceder. Cuando habla de bestia, habla de imperio. Sí que hay un hombre, sí, el hombre inicuo de pecado, sí, existe. El hijo de maldición, existe. Pero va a estar, cuando habla de bestia, cuando habla Daniel las bestias, fíjate que nombra a la primera bestia. Vos tenés el reino de Egipto, Asiria, después tenés que muestra la Babilonia, porque Daniel estaba en Babilonia, ¿no? Estaba el rey Nabucodonosor, la primera bestia, porque vos no podés, Daniel no puede decir las dos bestias que pasaron antes, que era Egipto y Asiria. Después tenés Babilonia, después de Babilonia, ¿quién se levantó? Ermita. Los asirios, persas. No, después de Babilonia, ¿que se levantó? Los medos, los persios, ¿sí? Que tenían dos cuernos, uno más chico y uno más grande. Tenés los dos reinos, medos y persios. Le llama bestias, a los reinos les llama bestias. ¿Y los reinos qué son? Naciones. Después que se levantó Alejandro Magno, el leopardo, ¿sí? Entonces, ¿y después que se levantó? La otra bestia que era grande, peor que todas, la romana, que hollaba, dice, hollaba con sus pies todo, destruía todo Roma y pedía tributo. Entonces cuando Daniel, ves en Daniel 8, ahí te explica todo. Y si la lees la Septuaginta, mejor todavía. Más entendimiento te va a dar. Entonces, bueno, volviendo a este tema, ya sabemos que la maldad se está multiplicando. Ahora, Proverbios 14, para que nos rinda el tiempo. Proverbios 14, versículo 12. Fíjense cómo es el ser humano, ¿no? Todo le parece derecho al hombre, todo le parece bueno, todo lo que hace es bueno. ¿Qué dice? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Te das cuenta? Desde el principio, cuando Jesús le dijo, cuando Dios le dijo, no comas de ese árbol porque ciertamente morirá, ellos que vieron que el árbol era bueno, cuando le dijo que no coma. Si te trae muerte, algo que te trae muerte no es bueno. ¿Y el pecado qué hace? Te trae muerte. ¿Y por qué pecamos? Y algunos dicen, no, yo no peco. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. No obedecer a Dios es pecado también. No temer a Dios es pecado. No tener reverencia a Dios es pecado. No servirle es pecado. Entonces estamos todos en el horno. Y ahí sí, Hebreos 12:14, léete. Sin santidad nadie verá al Señor. Está hablando del reino, porque si no, ¿quién podría ser salvo? Cuando los discípulos le dicen, Señor, entonces ¿quién va a ser salvo? Lo que es imposible, ahí tenés la misma palabra que habla Hebreos 6, es imposible que el hombre sea salvo. Es imposible, porque es por gracia. ¿Lo van entendiendo ahora un poquito mejor? Para enseñarle a otros. No, eso no, pastor, enseñar a otros no. Entendemos, pero no queremos enseñar. Porque nosotros tenemos que enseñar. Las mujeres tienen que ser maestras de bien. Enseñar a otras mujeres más jóvenes. Aunque bueno, no hay. Pero, porque somos pocos, pero sí en su casa, sí en su entorno, hay que enseñar la palabra. Todos tenemos que enseñar la palabra. Entonces, ya hemos leído Proverbios 14. No. Entonces, 14 Ahí está, lo leímos. Entonces el hombre por sí solo no puede pensar ni hacer nada bueno, porque su fin es, ¿qué trae? Muerte. ¿La paga de pecado qué es? Muerte. Vemos la comparación con la orden que Dios le da al principio: si comes de ese árbol ciertamente morirás, pero si comemos del otro árbol, que es Cristo, viviremos. Y gloria a Dios por la cena de hoy, porque dice, el que coma mi pan y beba en sangre, vivirá por siempre. Aunque ya hemos creído, ¿no? Pero lo hacemos como un símbolo. Entonces, ahora veamos otra parte que habla de la pérdida de la vergüenza, ¿no? Sin vergüenza. Jeremías. O sea, no tienen vergüenza, quiere decir. Jeremías, capítulo 6, versículo 15. El 8 no lo vamos a leer, el 8:12 dice lo mismo, pero vamos a leer el 6:15. ¿Qué dice? Se ha avergonzado de haber hecho abominación
ustedes no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto, caerán y de los que caigan, cuando los castigue, caerá. Dice Jehová. ¿Por qué Dios, si es bueno, ¿sí?, y por siempre su misericordia, por qué Dios va a traer ira? ¿Por qué va a traer ira si Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo? ¿Por qué va a traer ira? Porque no nos avergonzamos de los pecados, ni nuestros ni de los demás. Ahora, ¿qué hizo Adán y Eva? Hicieron algo bueno. Ya al principio los juzgaba Adán y Eva. No, ¿por qué pecaron esto ahora? Por cuanto todos pecaron, y ellos mismos, porque como el primer Adán pecó, trajo muerte a todos. Y así como Cristo no pecó, nos justificó a todos. ¿Te das cuenta la diferencia? Que ellos quisieron, comieron normita y quisieron. Después, cuando oyeron la voz de Dios, se escondieron, tuvieron vergüenza. Y quisieron, seguida se taparon, cosieron hojas. Y el Señor le dijo, no, ustedes no se pueden vestir por sí solos. Nada pueden hacer sin mí. Yo los voy a vestir. Y así como vistió a Adán y Eva, nos está vistiendo a nosotros. Con esas vestimentas, dice, aureolas, vestimentas blancas. Si vos lo lees del original, de Septuaginta, dice áureas, que es blanca. Es hermoso. Tiene otras palabras medias estrambólicas, pero a mí me encanta, a mí me fascina, porque todo te lleva a saber más, conocer más. El saber no ocupa lugar, eso entiéndanlo, el saber no ocupa lugar. El saber, buscar a Dios, ¿no? Entonces, y después dice, el 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso, ¿para qué? Para vuestras almas. Más dijeron, no andaremos. Y eso es lo mismo que sucede en Apocalipsis. No se quisieron arrepentir de sus maldades. Ahora yo te pregunto, ¿dónde está el avivamiento? ¿Dónde está? ¿Entendés? Entonces toda la Biblia dice lo mismo. Escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí y en ellas ustedes creen que tienen la vida eterna. Entonces dice lo mismo. Debemos avergonzarnos del pecado que cometimos fuera del cuerpo y dentro del cuerpo. ¿Sí? O sea, en vuestra vida pasada y en vuestra vida nueva. ¿Sí? Porque el cristiano, aunque no debería pecar, sigue pecando. Por eso Cristo murió por todos los pecados. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. No es como hacía la ley, lo limpiaba un poquito y al otro día pecaste y al otro día. Porque si no tendría que haber muerto varias veces. Murió una vez para siempre. Ahora nos damos cuenta qué quiso decir Pablo con que no vivo yo. Nosotros estamos muertos al pecado. Aunque el pecado sigue reinando, pero estamos muertos al pecado. Y como le dijo Dios a Caín, el pecado está a la puerta para enseñorearte de vos, pero vos te podés enseñorear de él. Dios te dio la capacidad para que vos te empoderes, ¿sí? Y que vos le digas no, que tú sí seas sí y tú no seas no. Vos tenés poder, en la boca, la lengua hay poder, porque el Señor nos revistió del poder del Espíritu Santo. Entonces le podemos decir no a Satanás, le podemos decir no a la enfermedad, le podemos decir no a la muerte, le podemos decir no al mundo, no a los placeres, no a todas las cosas, tomarla todo por basura, si queremos ser como Pablo, si queremos recibir premios, si queremos reinar con Cristo. Eso va en cada uno, la decisión de cada uno. Somos salvos, por gracia, ¿no? Entonces, ahora nos damos cuenta de eso. ¿Quién vive? Cristo, aleluya. No vivimos nosotros, estamos muertos. Con Cristo estamos, ¿qué? Crucificados, sepultados. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿sí? Estamos vivos por gracia y misericordia de Dios. Sofonía, el libro más fácil de encontrar. Sofonía. Ahí lo va a encontrar Adela, que tiene el celular. Cuesta encontrarlo, se ve que lo leemos siempre. Lo pueden leer, Sofonías 3:5. El lugar y el medio de ella es justo, no hará iniquidad, que mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará.
pero el perverso no conoce la vergüenza. No conoce la vergüenza. El perverso no conoce la vergüenza. Te das cuenta, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará luz, su juicio nunca faltará. ¿Qué dice? Su juicio nunca faltará. ¿Entendés? Nosotros tenemos que amar la justicia. Los juicios de Dios, los ángeles cuando Dios está derramando los juicios están adorando a Dios. No están lamentándose por los perversos que no se avergüenzan, que no se arrepienten, que no buscan a Dios. ¿Qué dicen eso, Pastora Marcela? ¿Qué dicen eso los que están decapitados debajo del altar, del trono de Dios? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No nos hace qué? Justicia delante de estos bastardos que nos mataron. Entonces eso es aborrecer el pecado. Y amar la verdad y amar la justicia que Dios nos manda. Ama a tu prójimo, sí. Ama el alma esa, predicarle a Cristo, pero no ames las cosas, no seas complaciente con las cosas que cometes. A eso se refiere aborrecer a tu padre, madre, hermano, primo, hijo, etc. ¿Sí? Que aborrezca su pecado, no a la persona. Porque si no se contradice, Dios no se contradice. Dios no tiene sombra de variación. Dios nunca cambia. La persona sin Cristo nunca se avergüenza de su pecado. Vos cuando pecás, ¿qué hacés? Y llorás, te arrepentís, vas, Señor, perdoname, lo reconocés, etc. ¿Sí? Entonces ahí te das cuenta, el Espíritu mismo testifica que estás en Cristo. Si no estarías en Cristo, cometerías con avidez todo tipo de pecado, no te avergonzarías ni nada. Al contrario, cada vez pecarías más. Entonces nosotros tratamos de pecar menos, hasta que seamos completos en Cristo. ¿Sí? Porque Cristo, el que empezó la buena obra, ¿no?, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Quién la perfecciona? Cristo. Todo es por Él y para Él. Isaías 3:9. Isaías 3:9 de Isaías. ¿Qué dice? La apariencia de su rostro testifica contra ellos, hasta como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí mismos, amontonaron mal, ¿ves? Amontonan, ¿viste? Cuando amontonas piedra, que sí, es lo mismo, la maldad se multiplicó. ¿Te das cuenta? No lo disimula, prende el internet vos, poné el TikTok, poné Instagram, poné lo que sea, hasta YouTube, las perversiones que te salen. Y no se arrepiente, ¿te das cuenta? Y no se arrepiente. ¿Te das cuenta? Entonces el Señor dice, y si vos lees el Antiguo Testamento, dice, si aparecen 3 hombres como Daniel, como, por decir, Noé, ¿no?, y otro que nombra, creo que es Ezequiel, él no iba a destruir la tierra. Pero no hay hombres como ellos, no hay. Y vos fíjate que Dios va a levantar 2 hombres que son 2 testigos, que nada que ver con Elías y Moisés, como dicen todos. Van a ser hombres parecidos a ellos, porque van a tener los atributos. Pero eso van a hacer que Dios no se iría tanto contra Israel hasta acabarlo, porque dice, luego que entre la plenitud de los gentiles, que somos nosotros, ¿a dónde vamos a entrar? Al cielo, a las bodas del Cordero. ¿Cuánto dura la boda del Cordero? Algunos dicen 7 años. ¿Por qué? Porque las bodas de los judíos duran 7 días. Algunas duran más, otras duran menos. Depende de lo que tomen. ¿O no? Cuando vos veas a la gente del mundo se va de gira, ¿cuántos días se van? Algunos 1, otros 1 hora, otros 2, 3, otros toda la semana. Entonces nunca pueden tomar como fundamento bíblico que las bodas duran 7 años, o que la ira de Dios dura 7 años, cuando dura un momento, dura su ira. Pero su amor, su misericordia dura toda la vida. Dios va a tener misericordia a vos toda tu vida. Hasta el momento vos podés ser un pagano, un endemoniado, qué sé yo, y cuando te estás muriendo, ahí mismo. ¿Y por qué van a predicar los ángeles el Evangelio? ¿Acaso lo estamos predicando nosotros? Dios tiene que usar a los ángeles, porque si no, nadie sería salvo. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento. Ahora vos fijate, vos te asombrás porque no creen. Yo le estuve predicando a uno en la plaza, me dijo que era cristiano. No, yo oí más o menos, no era cristiano. Yo pensaba que era cristiano, ¿me entendés?
pero lo invité para hoy. No, la comida era más importante. Y eso que le leí Lucas 14, los convidados a la boda. Y llamar a los pobres, llamar a los mancos, los cojos, fuérzalo a entrar. Esto es lo que estoy hablando, de forzarlo. No es simpatizando ahí con el pecado. ¿Te das cuenta? Forzarlo. Hablarle realmente desde el corazón. ¿Entendés? Y no quieren. Ahora, no te están creyendo a vos. Cuando vengan los ángeles tampoco le van a creer a los ángeles. Pues no se arrepintieron. Yo si querés te lo leo. Creo que lo tengo acá para leerlo. Ahora, el 3.9, ya lo leímos. Que igual al versículo que dice, atesoran ira para el día de la ira, de la gran ira. Esto es lo mismo. Acá dice, porque amontonaron mal para sí mismos, ¿no? Ahora, Salmos 36. Salmos 36, versículo 1. Y fíjate que está diciendo del impío, ¿no? Ese que no. La iniquidad del impío me dice al corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Delante de sus ojos no hay temor de Dios. ¿Qué hizo Job? Un pacto con sus ojos, ¿sí? Porque tenía temor a Dios. Hizo un pacto con sus ojos. ¿Qué dice la palabra? Vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que aborrecerlas. Entonces, ¿por qué no hay temor de Dios en ellos? ¿Por qué? Lo que hablamos en la reunión pasada. ¿Y qué le podía estar faltando? La sabiduría. Porque la sabiduría es lo que te empieza a brindar el temor a Dios. Cuando uno no teme a Dios, porque no tiene sabiduría de Dios. Podés estar leyendo la Biblia y no temer a Dios. Podés venir a una reunión y no temer a Dios. Entonces ahora veamos la decadencia moral. Mateo 24, del 10 al 13. 24 del 10 al 13. Y fíjate a quién se habla. ¿Le habla a la gente del mundo? No, le habla a creyente. ¿Dice poco o dice mucho? Muchos, se los leo yo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tremenda esa palabra. Bueno, podemos pedir al Señor que nos muestre más sobre esta palabra, ¿no? A quién está referida. Lucas 17, que es igual a Mateo 24, 37 al 39. Vamos a leer Lucas 17, del 26 al 30. No vamos a leer los dos por el tiempo. Lucas 17, del 26 al 30. ¿Cómo fue? Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Tremendo, ¿eh? En aquel día... Ya está ahí. Ah, está ahí, está el 30. En aquel día, esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Y de este 32 ya que está. Acordado de la mujer de Lot. Ahí está ahí. Le damos roca, así no lees toda la Biblia. ¿Me entendés lo que voy? Entonces, ¿qué está diciendo? Como hoy en día, comiendo, bebiendo, casándose, dándose casamiento. Vos fijate, pero ninguno quiere ser eunuco. O te obligan a casarte,
o te dicen que no te cases, te prohíben casarte, pero ninguno quiere ser justo, ninguno quiere ser eunuco, separarse para Dios, consagrarse para Dios, ninguno, porque lo dice la Escritura, son pocos realmente, porque dice el remanente, y cuando habla de remanente, son pocos el remanente. Entonces, así de esa misma forma va a ser la venida de Cristo, ¿te das cuenta? ¿Y qué decía? Al que persevere hasta el fin, ¿perseverado de qué? De todas estas cosas, fíjate las tribulaciones que habla. Cuando Jesús dice, lo que digo a ustedes, a todos se lo digo. Y de los dos pueblos hizo uno, ¿a quién le está hablando? No, eso le habla a Israel. Eso es creer en la sustitución de la iglesia por Israel, cuando no es así. ¿Por qué no es así? Porque Dios no hace excepción de personas. Así es simple. 1 Timoteo 4, 1 y 2. Léelo, Adela. Como el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a la doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Hasta ahí. ¿Te das cuenta? ¿Y qué es algo de abstenerse de alimento? ¿Qué se le viene a la mente a ustedes? Alguien que se abstiene, que no come. ¿Y cómo se llama eso? Ayuno. Ayuno. ¿Viste el ministerio que estábamos antes? Vivían haciendo ayuno. Ella por poco se muere haciendo ayuno. Cuando tenemos que estar de fiesta. Porque es no creerle a Cristo. Es no creerle a Cristo. ¿Qué hacían los que estaban con Juan, el Bautista? Ayunaban y tenían celos de los que estaban con Cristo, que iban sacando encima el día sábado, que no se podía trabajar, sacaban espiga y comían. Y Jesús, cuando lo vienen a acusar a ellos, porque es el diablo que acusa, pero usa gente para acusarte, ¿entendés? No es que va a venir en persona. Manda gente, sus secuaces, incluso cristianos mismos te pueden venir a juzgar. Entonces Jesús, ¿qué le contestó? Ya escrito está, con la verdad. ¿Acaso David qué hizo cuando entró al templo? ¿No comió de los panes de la proposición? De los sacrificados ahí a Dios, que estaba prohibido, y fue consumido algo. ¿Por qué estos que están con el pan de vida no van a poder comer de las espigas? Cuando el sábado fue hecho porque Dios quiso, no por... El hombre no fue hecho del sábado. El sábado hecho fue por el hombre, para que descanse. Ahora yo eso le explicaba ayer a una persona en la plaza. Yo cuando descanso un día, vuelvo el lunes con nueva fuerza. Vuelvo con nueva fuerza, aunque el día primero es hoy. Domínico se llama. Domingo se llama domínico. Y eso lo leí ayer nomás. Todo esto que te estoy diciendo lo leí ayer, pero gracias a que la sabiduría que me da el Señor, yo no puedo retener nada. Entonces cuando dice retén lo que tienes, hay que pedirle sabiduría al Señor, porque nosotros somos malos, no podemos retener nada. ¿Cuánta gente escuchaste? Ay, yo me olvido de esto. Somos oidores olvidadizos realmente. Todo el tiempo le estoy hablando, Señor, haceme recordar mis oraciones, haceme recordar lo que hago, todo. Porque Él es el que nos va a hacer acordar. Para que todo el tiempo estemos arrepintiéndonos, ¿no? De corazón. Por ejemplo, un bautismo. Hay gente que se quiere bautizar. Y a mí se me venía el versículo ese que dice, como Jesús le va a decir a aquellos, ¿no?, que se presenten a querer reinar con Él. Apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Ves que le dice? No le dice, no, apartado de mí porque no creíste. Le va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad. Eran creyentes, sí, pero eran hacedores de maldad. Entonces, los creyentes, hacedores de bienes, esos van a heredar el reino. Por eso le dice, bienaventurado. ¿Y qué habla? ¿De qué obras tenés que hacer? Si vos lees Mateo 5, ahí están las bienaventuranzas. Los mansos, los humildes, los contritos, ¿sí?, los pobres en espíritu, los que padecen persecución. No es las obras que uno piensa que vamos a hacer. Eso lo hace el Señor, siempre que estemos dispuestos. Entonces eso van a heredar el reino.
Entonces, hemos leído, ¿no? Timoteo. Sí, lo leyó Adela. Ahora, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, el 3. Vamos a leer capítulo 3, del 1 al 5. Dice exactamente lo mismo. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días, o en estos días presentes, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. ¿por qué dice a esto evita? Porque vos vas a hacer lo mismo. Si vos andás con ladrones, vas a salir ladrón. Si andás con necio, te vas a volver necio. ¿Entendés? A lo que voy. Entonces tenemos que ver las compañías que vamos a tener. No digo que te excluyas del mundo, porque si no dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo. Ese es un versículo para agarrarlo fuera de contexto y decir, viste, el rapto no existe. Uno lo puede usar así, aunque no está hablando del arrebatamiento. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Por qué dijo, no te pido que los quites del mundo? Porque si no, ¿quién reinaría en este mundo con Cristo? Nadie. Por eso dijo eso. ¿Quién va a poder reinar con Cristo si te sacan del mundo? Igual, yo creo, pienso, aunque no tengo fundamentos bíblicos para decir esto, aunque prácticamente lo dice, las nubes. Yo que sepa, en el espacio no hay nubes, en el tercer cielo no hay nubes. Las bodas van a ser en este mundo, pero fuera. Como vamos a tener cuerpo nuevo, glorioso, renovado, no vamos a tener necesidad de aire. El aire no va a hacer mal, ni siquiera la gravedad. Por eso las bodas se van a llevar acá. No sé cómo se llama, estratosfera, no sé cómo se llama, o atmósfera, pero es justo en el borde, pienso yo, eso es algo mío, no fuera de la tierra, como dice, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, en las nubes, y así estaremos siempre con Él. Porque después vamos a venir acá, reinar con Él, y después Jesús se va a sujetar al Padre, y el Padre y Jesús van a morar con nosotros. Y eso es la eternidad. Cuando ya pase el milenio y todo eso, falta mucho todavía. Entonces, hay muchos que por ahí equivocadamente, erróneamente, Cristo viene, el fin se acerca. ¿Quién le hace acordar? A Gigi Ávila. Ahora me van a censurar porque le estoy robando los derechos. Pero no viene el fin. Jesús mismo, ¿qué dijo en Mateo 24? Aún no es el fin. Los mayas mismos, 2012, viene el fin del mundo. Con lo que pasó el 2020, lo que pasó también. ¿Entendés? Viene el fin del mundo, todo asustado. ¿Y quién le creyó al Señor cuando dijo, por nada estés afanoso? Por nada. O cuando dice Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, nadie nos puede separar. ¿Le hemos creído? ¿Hemos oído? Oímos pesadamente. Uno entró por un oído, no salió por el otro. ¿Te das cuenta? Ahora, por eso dice en 1 Timoteo 4:7, vamos a leerlo, 4:7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, pero yo estoy mal, estoy en 2 Timoteo. 1 Timoteo, léanlo, 4:7. Queriendo ser doctores de la ley. No, 4:7. Primera. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Te das cuenta? Dice que tenemos que desechar todas las mentiras que nos quieren enseñar. Fábulas son mentiras. Profanas, ¿sí? Profanan el templo. Al oír vos falsas enseñanzas, profanás tu templo, que sos templo del Espíritu Santo. Es como una fornicación. Es conocido como la fornicación que hacen los jóvenes con las mujeres. A eso se refiere el Señor.
Viste que dice que la mujer vestida de púrpura y escarlata, dice que tiene una copa del vino de su fornicación. Cuando vos escuchás un mensaje que no es el mensaje que Dios te manda a escuchar, estás fornicando contra la verdad. En vez de estar unido a Cristo, estás unido a una ramera. Suenan duras estas palabras, incluso te puede intervenir internet, todo estás controlado por todos lados. No me interesa, tengo que hablar la verdad. Porque muchos la tendrán esa piedad. Pero acá dice que es un ejercicio, no corporal, sino espiritual. ¿Sí? Ejercítate en la piedad. Porque muchos la tendrán esa piedad, pero en apariencia solamente, no de verdad, no va a ser una piedad verdadera. Judas 1 solo tiene un solo capítulo. Judas 1, versículo 17 al 19. Léelo, Nelson, ¿te parece? Pero 1, 17 al 19. Pero vosotros, amados, Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, lo que os decía: en el postrer tiempo habrán burladores que andan según sus malvados deseos. y el 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al espíritu. ¿Te das cuenta? Los sensuales que no tienen al espíritu. O sea, no son nacidos de nuevo realmente. Por eso dicen, vendrán falsos cristos. No son verdaderos cristianos, son falsos cristianos. ¿Te das cuenta? Causan divisiones, son los sensuales que no tienen el espíritu. Por eso Dios los llama burladores. Pero Dios se va a burlar de ellos y le va a decir, apartado de mí, ¿qué? Malditos, malvados o hacedores de maldad. ¿Sí? Entonces, hablemos del hambre espiritual. Todas estas cosas, ¿le parece que son lindas que están nombrando? No, son cosas severas. Son cosas que realmente duelen, ¿o no? ¿Y por qué nos duelen esas cosas? Amós, ahora vayamos a Amós. Acá lo encontré. No te vas a escapar, Amós, ahora. 8, 11, 12. Y fíjate que lo que dice el Antiguo Testamento lo dice el Nuevo Testamento. Vienen días, los postreros días leyó Nelson. Le digo que lea a él, ¿por qué le digo que lea a él? Porque es el que tiene voz más gruesa y más alta de todos ustedes. Y bueno, la pastora también lee un poquito más alto también. Así que desde ahora va a leer Nelson y la pastora. No, en serio. 11 y 12, ¿qué dice? Y aquí vienen días, Amós 8:11, lo leo yo si quieres. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ¿no? Ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes, fíjate, de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y qué? ¿Y la van a encontrar? Y no la hallarán. Por eso dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Seguirle mientras está cerca. Seguirle mientras está cerca. ¿Y eso qué te pensás? ¿A qué tiempo hablábamos? ¿Acaso hablaba hace 3.000 años? ¿Para algo que iba a suceder 3.000 años? Está hablando los mismos tiempos que ahora. Ahí te podés dar cuenta que tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento son cíclicos. Y están hablando de los últimos días. Entonces, bueno, ya lo dije. Entonces, vayamos más atrás ahora. Vayamos más atrás. Génesis, principio. Eso es lo que significa Génesis, principio. 6. Vamos a leer salteado. 3 y 6. No, 3 y 5 del capítulo 6. Y dijo Jehová. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Y vio Jehová que la maldad de los hombres
era mucha en la tierra, y todo Designio. designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. Tremendo. Y bueno, Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. seguía hasta el 8. Y dijo Jehová. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Tremendo, ¿eh? Tremendo esto que está diciendo. Entonces, ¿qué está hablando? ¿Para ese tiempo nomás? Está hablando para todos los tiempos. Pues dice que como los días de Noé, y acá nombramos a Noé, ¿qué halló Noé? Gracias. Ahí tenés. Por gracia soy salvo. ¿Por qué fue salvo Noé? Por gracia. ¿Sí? ¿Tuvo que hacer algo? Sí, construir el arca. ¿Sí? Pero Dios le mandó todo. Nosotros también tenemos un arca que construir. ¿Sí? Esto es templo del Espíritu Santo. Tenemos que construir. Siempre con la palabra, ¿no? Con el Señor. Entonces vos fijate, la maldad era mucha, se multiplicó, y todo pensamiento del corazón de ellos era continuamente el mal. Y dice, mirá, el que leyó ella, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es que carne, y si vivís conforme a la carne moriréis. Y dice, más serán sus días 120, y si somos espíritu, ¿cuántos días vamos a vivir? Siempre. El espíritu no muere. ¿Qué le dijo Jesús cuando estaba en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es eterno. ¿Te das cuenta? Y dice que su regreso iba a ser semejante a ese tiempo, obviamente con más modernidad, más lindo, más bonito es este tiempo. De aquellos tiempos eran de los cavernícolas. Pero el corazón era el mismo, sigue siendo el mismo de ahora. Y por ahí peor. Ustedes deben saber una cosa, yo les hablo a cristianos y a incrédulos, así como dijo el Señor, lo que digo a ustedes, a todos los digo, amén. Gloria a Dios si dijeron amén, y si no, gloria a Dios también. 1 Samuel. Estaba inspirado cuando escribí eso. 1 Samuel 28. Uno de los últimos versículos, capítulo, 1 Samuel 28. Fíjense, y era el rey de Israel. ¿Sí? ¿Qué dice? 1 Samuel 28:6. 28:6. Y cuando vio Saúl el campamento de... No. 1 de Samuel 28:6. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Por nadie. No le contestó, ¿por qué? Porque estaba consultando una divina. ¿Sí? Y había pecado Samuel. ¿Y por qué? ¿Sería bueno Saúl que tomó el lugar del profeta Samuel y que dejó con vida a los reyes de esas naciones que Dios le dijo que no deje a nadie con vida, ni a los ganados? Y él decía, ¿qué decía Saúl? Sí, hicimos como Jehová mandó. ¿Y qué es todo el bramido ese de los ganados? Trajeron todo. Cuando Dios le dijo que arrasaren con todo. Porque después los otros que se iban a levantar, los pequeños, iban a ser peores que eso. Más malvados. Porque la maldad se va multiplicando. Por eso Dios permite, no es que Dios está a favor de la muerte. Dios permite que esa gente sea quitada. ¿Por qué te pensás que destruyó a los animales también? Porque eran inmundos, se habían llegado a los hombres. Y eso lo puedes ver, la zoofilia, toda esa porquería, esa perversión, que andan con animales también. Se casan con animales también. Y sin ir más lejos, simpatizan por los animales. Adoran a los animales. Y eso lo dice en Romanos 1. ¿Te das cuenta? Hay cosas peores y hay cosas que no son tan peores, pero en sí es pecado en sí.
porque no valoran lo que Dios es, no se valoran ellos mismos. Aman más un animal que a una creación de Dios, que un hombre. Porque dice, ama a tu prójimo, pero no amas a tu prójimo, pero sí amas al animalito. No, pero el animalito es más bueno que el hombre. Entonces Dios hubiese puesto al animal para ser salvo y al hombre para ser un animal. ¿O no? Hubiese revertido las cosas Dios. Pero Dios vio que era bueno en gran manera. El ser humano puede ser bueno en gran manera si tiene a Dios. Eso hay que entender. No hay que quedarse con lo malo, ¿no? No seas vencido de lo malo, sino vence al mal ¿con qué? Con el bien, ¿viste? Ustedes lo saben eso. ¿O será que Dios no le contestó de ninguna manera por ser desobediente y desleal a su Dios? Es por eso, era un pecador. Eso llévelo a la vida real, hoy y a su vida. ¿Estamos obedeciendo a Dios de balde? Como le dijo Satanás a Dios acerca de Job. ¿Acaso Job teme de balde? Y Job no temía de balde. Satanás sabía. Pero Satanás es un engreído. Pero por culpa de Satanás arrastró todos los otros ángeles. Por culpa de Adán perecimos todos nosotros. Pero gracias a Jesucristo somos todos salvos. ¿Te das cuenta? Porque Dios nos socorrió a los ángeles. Pues los ángeles son más sabios que nosotros. Son más poderosos que nosotros. Y así todos y están en la presencia de Dios. Y así todos cayeron. Pero otros se conservaron. Entonces, ¿qué pasa? Si Dios los salva a ellos, ¿por qué no los va a salvar? ¿Acaso Dios sería justo? No sería justo Dios. Dios es justo. ¿Pero por qué? Ellos son eternos. No necesitan salvación. ¿Sí? Necesitan castigo. Por eso van a ser castigados día y noche hasta el fin de los siglos. Pero ellos van a reconocer. Y ellos reconocen. Pues dice, los demonios tiemblan. Pero no se arrepienten. No pueden. ¿Te das cuenta? Pero ellos reconocen que tiene contra nosotros Nazareno. ¿Ha venido a qué? A atormentarnos antes de tiempo. Ellos tienen un tiempo nomás. No hay que preocuparse por ellos. ¿Entendés? Hay que preocuparse por lo que Dios dijo que nos preocupemos. Si no, tendríamos la mente de Saúl. Preocupate por los humanos. Amarlos a los humanos. Predicarles la verdad, las buenas nuevas. ¿Sí? Y ayudarlos con lo que pueda. Miqueas 3, 6 y 7. Pueden leer Miqueas 3, 6 y 7. Por tanto, de la profecía se os hará noche, y oscuridad de la divinidad, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Tremendo lo que está diciendo. ¿A qué tiempo se está dedicando a esto? ¿A qué tiempo habla? Porque hoy muchos se llaman profetas, siervos de Dios, pero acá está diciendo que Dios va a cerrar sus labios. ¿Sí? No van a tener respuesta de Dios. Y es mentira que hablan por teléfono con Dios. Lo que es cierto, lo que dice Mateo 24, vendrán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. El propósito de ellos, ¿qué es? Engañar. Ahora, ¿a quién están sirviendo? Al misterio de iniquidad y no a Cristo. Lo está diciendo la palabra, fíjate. Por tanto, de la profecía se hará noche y oscuridad de la divinidad. Son adivinadores. Y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. ¿Cuándo habla del día que se va a poner de noche? ¿Habla de los últimos tiempos o habla de algo que ya sucedió? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, o sea, dice, se pondrá, son dos eventos diferentes. Se pondrá roja, ¿no? Como la sangre. Y serán avergonzados ¿quiénes? Los profetas, dice. ¿Sí? Y se confundirán los adivinos. Y ellos todos cerrarán sus labios. ¿Por qué? Porque ya está todo escrito. Si no, leete Hebreos 1:1 y leete Apocalipsis 1:1. ¿Están acá? Mirá qué dice acá. Hebreos 1:1. Para que ustedes
crean a la palabra, no le crean al hombre. Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera, en otro tiempo, a los padres por los profetas, ¿sí? En estos postreros días, ¿qué son los postreros días? Los últimos, ¿no? Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien mismo, asimismo hizo el universo. ¿Necesita alguien que hable de Dios? No, necesita un profeta. Y la ley y los profetas fueron hasta Juan. Ahora mirá Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, el 1:1, que Dios le dio para manifestarla a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, ¿sí? Ya está la profecía, y guardan las cosas que en ella escritas están, porque el tiempo está cerca, no es el final. Y no es que dice que Dios le va a cerrar los labios, y se los cerró los labios. El tema es que nosotros nos le abramos los labios a ellos, para creer sus mentiras, sus engaños. Nosotros tenemos poder, le tenemos que poner un broche ahí, a esos profetas, silenciarlos. ¿Qué te aparece en el teléfono? ¿Te aparece para silenciarlo? No. ¿Te aparece para bloquear? No. Bueno, eso hace. Lo mismo que ellos hacen con nosotros, porque ellos tienen comezón de oír la verdad. Se complacen en la mentira, engañando a la gente. Pero bueno, ellos se han engañado porque quieren ser engañados. Vos podés salir, porque junto con la prueba te da salida. Está en la salida. Si no leíste Apocalipsis 18:4, salí de medio de ella. Está hablando una mujer que está fornicando, que está tergiversando la palabra. Salí de medio de ella. Salí, no participé de sus obras, de su juicio. Y dicen que ellos mismos están trayendo juicio. ¿Y dónde queda Dios y Satanás? Si son ellos los que traen juicio, como ese falso profeta de Kenia. Y me siguen mandando cosas, me siguen invitando, y vos le hablás y parecen como el burro, sin entendimiento. No te contestan lo que vos le preguntás. No es algo, en una pelea, yo te pregunto en eso, en una pelea está el boxeador y uno golpea, el otro, ¿qué hace? ¿Golpea también o no? Esto es lo mismo, vos hablás y te tienen que contestar. No, pum, los dos. ¿Me entendés? Golpean los dos. ¿Y viste en el versículo que Jesús habla, yo estoy a puerta y llamo? El original dice, yo estoy a puerta y golpeo. Es diferente, ¿o no? Suena diferente. Entonces, bueno, yo quiero hablar la más verdad posible. ¿Puedo tener errores? Sí, soy humano. Errar es humano, perdonar es divino, ¿no? Como dice el dicho. No es bíblico eso, ¿no? Pero bueno, tiene cierta razón. Entonces, es tremendo, ¿no? Sucedió antes, sucederá ahora. Hablemos del remanente, Ezequiel. Capítulo 9, versículo 4. Vayamos rápido para hacer más prontito. 9:4. 9:4 vamos a leer. Y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que hacen, gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Sí? Entonces uno tiene que gemir y clamar a causa de la maldad que está habiendo en el mundo. Porque si nosotros ignoramos eso y nos callamos, estamos siendo cómplices. ¿Sí? Si vos ves un asesinato, si vos ves un robo, y vos lo ves, el policía va a venir y te va a decir, vos sos testigo, ¿no? Vení a declarar. Y si vos no declarás, sos cómplice, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, esto es lo mismo. Debemos clamar y orar por Israel y por las iglesias que sean de un mismo sentir, que sean una. ¿Sí? Porque Israel y la iglesia son uno. Y todas las iglesias de denominaciones son una. No porque lo diga yo, lo dijo Jesús. Padre, que sean una, que sean uno. Como tú y yo somos uno. Malaquías 3:16. Voy a ir resumiendo, ¿sí? Malaquías, anteúltimo libro del Antiguo Testamento, el último. Malaquías 3:16-18. ¿Qué dice? Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. y
fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. serán para mí Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. entonces os volveréis Y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Tremendo lo que está diciendo, ¿sí? No sé si escucharon en las redes, ahí, igual no hay nadie, no te asustes, Normita, no hay nadie, porque a veces se quejan porque no se oye bien, ¿no? Entonces uno hace todo el esfuerzo para que se oiga bien. Entonces dice, los que temían, ¿no? Los que son temerosos de Dios van a hablar cada uno a su compañero, ¿no? Para edificarlo, ¿no? Y dice, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Serán especial tesoro, dice, como dice también el Nuevo Testamento, nación santa, ¿no? Especial tesoro, pueblo escogido por Dios, ¿no? Entonces, en el día que yo actúe, ¿cuándo va a actuar Dios? ¿Cuándo va a actuar Él? ¿Cuándo se va a levantar de su trono y va a intervenir? En la ira, ¿sí? Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, ¿sí? Entonces os volveré y vas a ver la diferencia, dice, discerniréis, vas a descubrir, ¿sí? La diferencia entre el justo, no dice entre el bien y el mal, dice entre el justo y el que es malo. Los justos van a ser arrebatados, los malos van a ser puestos en el horno. Entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Por eso tenemos que servir al Señor. Los dones que Dios nos dio a cada uno de nosotros, tenemos que sacar a relucir. No para nosotros, sino para Dios. Porque Dios que te dio ese don. 3:4 de Apocalipsis. Se lo leo yo. Le habla a la iglesia de Sardis, pero para mí le habla a todas, ¿sí? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son, ¿qué? Dignas. Y esto habla lo mismo que dijo Jesús. No sos digno de mí. Si no aborreces padre, madre, si no renuncias a todo lo que posees, si no te negás a ti mismo, tomás tu cruz y me seguís, no sos digno. Estos sí eran dignos. Eran pocas personas como somos nosotros, pero vamos a ser dignos. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón. Romanos 11:5. Romanos 11:5. ¿Qué dice? Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Cómo fue escogido? Por gracia. Por gracia. Entonces, la esperanza. Vamos a hablar sobre la esperanza. Isaías 60. Hoy tenemos la cena del Señor. Isaías 60. Que yo ya lo dije, ¿no? Pero bueno, voy a leerlo. Si quieren no lo busquen, yo se lo leo. Levántate, resplandece, ¿no? El Señor dice que si nosotros somos la luz del mundo, como dijo Jesús, y yo lo creo, ¿qué tenemos que poner? ¿La luz debajo de una mesa? No, ponerla bien alto. Eso quiere decir que vos alumbres a la humanidad. Levántate, ponete en acción, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, que la gloria de Jesús. Porque he aquí, y esto es muy interesante cuando dice, he aquí, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, como dice Apocalipsis 1:7. Todo ojo le verá. Tremendo, ¿eh? No estoy uniendo la segunda venida con el arrebatamiento, porque dice que es un misterio, el arrebatamiento es un misterio.
Dice que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Prácticamente ni se va a ver. ¿Sí? ¿Cómo le pasó a este Saulo de Tarso? Y eso también está también en el Antiguo Testamento. Dice que él oyó, pero los demás no oyeron. Y viene un resplandor. Y él quedó ciego, los demás no quedaron ciegos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de ese hecho? No es por casualidad. Algunos vamos a experimentar algo que la gente del mundo, nosotros como que nos vamos a desintegrar. Porque si tememos al Señor, cuando suene esa trompeta, todo nuestro ser se va a estremecer hasta que nos desintegremos. Y el Señor nos va a formar de nuevo. ¿Cómo lo hará? Como lo hizo con Adán y Eva, del polvo de la tierra. Nos va a hacer, así como vos agarrás la tierra y haces así, ¿qué pasa? Se desvanece, ¿no? Lo mismo, pero los otros no van a sufrir daño, los otros humanos, porque no tienen a Cristo. Vamos a ser transformados, no lo digo yo, lo dijo Pablo, transformados. Ustedes no veían la serie esa de ¿cómo es? Lou Ferrigno, el increíble Hal, ¿no? Que era un muchachito, no sé el nombre cómo era, y después terminaba siendo el físico-culturista Lou Ferrigno. No era real eso, pero vamos a hacer estoy hablando de una transformación, ¿no? Como los robots, eso los transformes, ¿viste? Que son una cosa y son otra después. Nosotros lo mismo, no conocemos cómo vamos a hacer. Entonces Cristo es su gloria. Ahora, Romanos 13, es más importante esto, por favor no cabeceen, no sean como la de Mateo 25, cabecearon todas y se durmieron. Romanos 13, usted pastor no se duerme porque se levantó tarde, y tienen razón. 11, 12, yo me tiro palo yo también, ¿eh? Entonces, 13, 11, claro, Dios le va a tirar a todo, ¿no? Eso, a todo. Y yo no soy la excepción. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca que nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armaduras de la luz. ¿Ves? Tremendo. ¿Por qué va a decir que desechemos las obras de las tinieblas? Si somos luz, ¿qué temor podemos tener de las tinieblas? ¿Por qué está diciendo que desechemos las tinieblas? Porque a unos escogidos van a ser engañados. ¿Te das cuenta? Entonces todo el tiempo tenemos que renunciar a la impiedad, desechar las fábulas, la mentira, desechar la obra de las tinieblas, vestirnos de las armas de luz, como dice el apóstol Pablo en Efesios 6. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. Más claro, échale agua, como dice el dicho. Lucas, ya falta poco. Lucas 21. Lucas 21 y no 21 a Lucas. Lucas 21. Versículo 28 y el 31, salteado, 28 y 31. ¿Qué dice? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y acá hay cosas que los arminianos y los otros no vieron, ¿eh? Y los calvinistas no vieron. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosa? Todo lo que vos ves anteriormente. Léete todo lo que dice, igual esto está en Mateo 24, pero todo lo que está, se levantará nación contra nación, reino contra reino, versículo 10, habrá grandes terremotos, hambruna, pestilencia, terror y grandes señales del cielo, ¿sí? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Acá tenés el arrebatamiento. Y acá dice, el bramido del mar, de las olas. ¿Qué pasó acá en la costa? ¿Estamos vivos? Sí. No, nada más que no hay nada. ¿Qué pasó en Mar del Plata? Incluso lo vimos allá en Entre Ríos. Estaba todo, no se desbordó, pero llegó, estaba crecido el río, ¿no? Eso te está dando una señal, una advertencia. Y ahí mató un hombre, una ola. Las inundaciones que vimos.
Ahora dicen que va a venir un invierno. Hasta el 8 de febrero va a ser invierno. Invierno, bajo cero. De un calor extremo vamos a pasar un invierno. Así dicen, no sé si es verdad. Así escuché yo. Viene una ola polar terrible, como nunca. Más de 75 años que no ocurre esto. Acá en Argentina. En Buenos Aires, precisamente. Sí. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Cuando estas cosas comiencen a suceder. ¿Qué cosas? ¿Entendés? Dice, todas las señales. Y dice 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Sí? Entonces, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, el arrebatamiento, la salvación, está cerca. Ahora fíjate el 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Ves? ¿Por qué dice dos veces? 28 y 31, cuando veas todas estas cosas. ¿Casualidad? ¿De qué cosa habla? Ahora Isaías 55. Isaías 55. Obviamente yo quiero que ya venga, ahora mismo. ¿Me entendés? No es que yo lo tengo por tardanza, ¿no? Yo quiero que venga ya el Señor. Ya uno no aguanta más. Isaías 55, el 6 y el 7. Ya hay que trabajar. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamando en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tremendo, ¿no? Y Apocalipsis 22, 12. Apocalipsis 22, 12. Leímos mucha palabra, ¿eh? Gloria a Dios. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Ves? Acá te lo está diciendo. Más claro, echarle agua, echarle más palabras si querés. Aquí yo vengo pronto, y mi galardón, ¿qué es ese galardón? La recompensa. Y acá te lo dice, para recompensar a cada uno según qué, su fe. No, según su obra. Porque la fe igual es acompañada de obra. Si vos, yo no puedo tener obra si no tengo fe. Y no puedo decir que tengo fe cuando no tengo obra. Porque van de la mano. Entonces, la fe te lleva a hacer obra. Y están discutiendo neciamente si la salvación es por fe, es por gracia, es por obra, o por qué, y si te vas a ir al infierno, y si no. Discuten de cosas, ¿viste? Y habla de los rudimentos de eso, que vos ya tenés que dejarlo fuera ya eso. Porque es como tomar leche todo el tiempo. Entonces, ¿cuántos serán los que querrán tener recompensa en aquel día? Levante sus manos. Entonces póngase mano a la obra. Los que no levantaron sus manos, quédense así. Entonces, acepta este regalo. Filipenses 2:13. No, cuando estaba haciendo esta prédica lloraba, me reía de las cosas que escribía. Filipenses 2:13. Nosotros lo de la prosperidad dice, esperá, lo de la prosperidad no dice levante su mano, dice arriba las manos. Te roban. 2:13 de Filipenses. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aleluya, gloria a Dios. Él produce en nosotros el querer como también el hacer. No somos nosotros los que queremos. Pues no queremos buscar a Dios. No queremos hacer nada para Dios. Esa es la verdad. Pero debemos rogar, implorar a Dios que ponga el querer y el hacer en nosotros. ¿Sí? Y estar siempre dispuestos. La carne es débil, dice. El espíritu está dispuesto, ¿no? La carne para nada aprovecha, solamente para el asado y el vino. Ahora, Dios es bueno y su misericordia es para siempre, pero no abusemos de su favor y su bondad. Estemos dispuestos y prestos a servirle, y Él pondrá ese querer y hacer. Aleluya. Segunda de Corintios.
8:12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Según lo que tenés. ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Bueno, con esa le vas a dar al faraón en la cabeza. No, con esto, estas señales te van a seguir. ¿Te das cuenta? Vas a hacer milagros, prodigios, vas a abrir el mar, todo, pero aún así, el faraón, ¿qué? Endureció el corazón. Y dice que todo este mundo está bajo el maligno. Y si el faraón, que representa al maligno, endureció su corazón, ¿cómo van a ser todos los que aman y desean este mundo? Endurecer su corazón ante Dios. Por eso te das cuenta, la palabra Dios es veraz, todo hombre mentiroso. Lo dice la palabra. Y yo no lo estoy diciendo para que hagamos conforme a lo que dice acá, sino que hagamos todo lo contrario. ¿Entendés? Que hagamos todo lo posible para tratar de agradar a Dios. Amén, la palabra habla por sí sola. Gracias, Señor. Isaías 66:2. El último, ya hemos leído 66, pero ahora el 2. Fíjense lo que dice. Fíjense, lo leo. Mi mano hizo todas estas cosas, las que ustedes ven. Y así todas estas cosas fueron hechas, ¿no? Dice Jehová. Pero miraré, ¿qué va a mirar él? ¿El pecado? No. Aquel que es pobre y humilde de espíritu y aquel que tiembla ante mi palabra. La palabra a veces se oye y se burlan de la palabra. Por eso dice, vendrán burladores. No van a venir personas que tiemblen ante la palabra, ¿no? Como aquellos que decían, cuando Pablo les predicaba, cuando Pedro les predicaba, ¿no? Cuando fue que vino el Espíritu Santo, ellos se estremecieron y se compungieron de espíritu, como dice acá. Dice, varones galileos, ¿qué haremos para ser salvos, no? Arrepiéntanse, ¿no? Y conviértanse, ¿no? Es así, no le dijo, acepten a Cristo y, no, arrepiéntanse y conviértanse. Y crean en el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuántos tiemblan ante su palabra? La tierra tiembla y gime. ¿Cuánto más nosotros, hermano? Y queremos que Cristo venga, cuando ni siquiera gemimos ni temblamos y andamos siguiendo falsos profetas. Y me llaman podrido a mí. Es como de llamarlo podrido a Cristo. Porque lo que a ti te hacen, a mí me lo hacen, dice. Si no te creen a vos, no me creen a mí. Sencillo. Salmos 42:1. Yo testigo lo que estoy diciendo. Así como Jesús dijo, uno busca testigos terrenales, yo busco testigos celestiales. Así como David, cuando vino el profeta Natán, dijo, no, prefiero a Dios antes que los hombres. ¿Por qué dijo eso David? Escuchen un poquito. ¿Por qué dijo eso David cuando vino, como dije, el profeta Natán? Prefiero que me juzgue Dios antes que los hombres. Le tenía más miedo a los hombres que a Dios, porque Dios iba a tener misericordia. Y alcanzó misericordia. ¿Qué dice? 42:1. Como el cielo rama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hasta ahí, el 1 era. Dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué cantamos? Poderoso Dios, mi alma clama por ti. ¿Ves? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma clama por ti. Así debemos clamar como hace ese siervo que brama, ¿no? Clama por aguas. Cuando nosotros tenemos el agua de vida que es Cristo. Dice, el que cree en Él, de su interior correrán ríos, que no se pueden entender, ríos de agua de vida. Filipenses 1. Filipenses 1. Lo leo yo porque es largo. Son unos versículos nada más. Dice, ahora, todo lo que leemos está muy bueno, ¿no? Ahora, ya que estamos todos persuadidos de lo que hemos leído, así que estando persuadidos de todo esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, hermanos,
por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois que participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es, ¿qué? Lo que dije recién, sin saber lo que decía acá, me es testigo de cómo os amo a todos vosotros el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, como hablamos la semana pasada, para que aprobéis lo que es mejor, a fin de que seáis que sincero e irreprensible para el día de Cristo, lleno de qué, lleno de qué, de frutos de justicia que son por medio de quién lo trae, Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aleluya. Bueno, así que, amado hermano, sabiendo ya todas estas cosas, que el ser humano es malo y que todos sus ámbitos, todos sus ámbitos también, pidámosle a Dios que realmente ya nuestro corazón, que fue cambiado, Dios te puso un nuevo corazón. Yo como le decía a la pastora, tenemos como un corazón acá y otro acá que la ciencia no ve, los médicos no ven. ¿Sí? Tenemos el corazón carnal y tenemos el corazón espiritual. ¿Sí? Dios ya nos dio un nuevo corazón como David le pedía. Si no, no podríamos hablar porque está conectado con la mente. Este corazón está apagado, este está encendido. ¿Me entendés? Así que ya que recibimos el corazón, ¿no? Un nuevo corazón que fue cambiado, que sea ahora transformado, así como vamos a ser transformados nosotros, en todo nuestro cuerpo ser va a ser cambiado, transformado, que dijo Pablo, que lo seremos, y eso yo creo que vamos a ser transformados, aleluya. Así que debemos estar firmes y creciendo en la fe y siendo los fieles a Cristo, ¿no? Porque dijo, buen siervo fiel, fíjate, buen siervo fiel, ¿no? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Sí? Lo poco, aunque sea lo poco, que seamos fieles en lo poco, para que Él nos pueda poner en lo mucho. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Amado Padre, gracias por tu bendita y poderosa palabra, Señor, que hacemos bien en escucharla y estar, Señor, siempre atentos, Señor, porque tu palabra, Señor, es tan viva y tan eficaz, Señor, que nos puede hacer cambiar, Señor, de parecer, como tú quieres que cambiemos, Señor, que seamos más eficientes, Señor, en nuestro caminar contigo, en nuestro servir, Señor, que todo lo que hagamos de palabra y en hecho, Señor, sea para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Ayuda, Padre, para que esta palabra, Señor, no sea, Señor, un tropiezo para aquellos, Señor, que no caminan como tú quieres que caminemos. Señor, que sea aprovechable, Señor, tu palabra, Señor. Aprovechemos tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, Espíritu Santo, para que ya no seamos como esos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, Señor, sino que crezcamos en madurez, Señor, esperando, Señor, que ya, Señor, vengas a buscarnos, Señor, aunque sabemos que falta, Señor, aún. Bendito Dios, danos las fuerzas necesarias, Señor, para poder estar, Señor, aunque sea querer estar de pie en aquel tiempo, Señor, porque tú dices que ¿quién podrá estar de pie, Señor? Y danos, Señor, esa fe, Señor, porque tu palabra dice que te pidamos aquí esa sabiduría, esa fe, Señor, para que podamos correr bien, Señor, y podamos pelear bien esta batalla que tenemos por delante, Señor. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, saludamos a todos los hermanos, prontito, vamos a seguir adorando. Y bueno, el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Les amamos en el nombre de Cristo. Amén.